Buenos días con todos y con todas, estamos nuevamente aquí en su programa favorito, Hablemos en Derecho, una vez más aquí en Radio Andina Internacional. El día de hoy estoy junto a Luis Enríquez, que es coordinador del observatorio de ¿cómo era? Ciberderechos y tecnologías de la información. Ciberderechos y sociedad de la información. Y sociedad de la información. No, tecnosociedad. Y tecnosociedad. Ciberderechos y tecnosociedad. Que es el observatorio compartido que tenemos además con el área de comunicación. Claro. Sí. Hoy vamos a hablar ya algo distinto a nuestras temáticas habituales, como son los derechos y las garantías y el derecho constitucional. Algunos dirán, ya era hora. Yo no. Pero hoy hablaremos sobre el 8º Congreso. Puedes hablarnos, Luis, el 8º Congreso, veamos, a ver Es el 8º Congreso de Derecho Económico que vamos a tener en la Universidad Andina en el mes de noviembre. Las fechas asignadas son del 26 al 28 de noviembre. Sí, es el 8º con la Conferencia Internacional de Derecho Económico. El subtítulo es Impactos Jurídicos y Económicos de la Inteligencia Artificial y la Blockchain. Sí. Sí. Pues se puede receptar resúmenes de ponencia, solo los resúmenes, no hace falta que me pongan toda la ponencia, que es más o menos entre 200 y 400 palabras, señalan ahí el eje temático y presentan la ponencia hasta el 28 de junio a los correos míos o al correo de Luis. ¿Sí, no es cierto? Eso, háblenos un poco sobre, bueno, en general, primero, ¿qué es el evento? O sea, más allá de eso, tal vez, ¿cuáles son los impactos jurídicos y económicos de la inteligencia artificial y la blockchain para que nuestros escuchas tengan? Bueno, primeramente la noción de impacto es positivo y negativo, no es que tiene pues un sesgo para nada. La conferencia es totalmente abierta, justamente para poder discutir, para poder pues de alguna manera tener diálogos articulados sobre las ventajas, pero a la vez de pronto las cosas que hay que trabajar, cómo mitigar riesgos, sobre todo la inteligencia artificial, a lo que está pues por supuesto en boga, ¿no? En cuanto a esto, se ha escogido esta temática por cuanto las metodologías de la inteligencia artificial pues se convierten ahora en el motor de esta nueva economía digital. Entonces es muy difícil no pensar en utilizar sistemas entrenados con modelos de aprendizaje automático, profundo, y mucho más de inteligencia artificial generativa, pues de alguna manera ha convertido todo esto en un área ya mainstream, ¿no? Entonces esto está detrás de todo, ¿no? Perfilar situaciones, por ejemplo, prevenir ciertas cuestiones conductuales en lo que es el ámbito de la ciberseguridad, riesgos operacionales, riesgos financieros. Entonces tiene mucho que ver con el riesgo. Y en el caso de la blockchain, más bien por esta transformación, yo diría ya estructural mismo, pues de lo que consideramos ya la Web 3. Y de alguna manera pues este internet no solamente de los datos, sino también de los valores descentralizados, ¿no? Y no me refiero a valores éticos, sino valores financieros. Entonces las dos pues vienen a ser de alguna manera yo diría pues el conjunto de tecnologías que están marcando la pauta de este siglo XXI. Sí, muchas gracias, Luis. Justo hace 2 semanas tuvimos la visita de un docente internacional, Fernando Serrano Antón, y él habla de la tributación en el contexto digital. Y él ahí nos contó bastante sobre esto, entonces mucho me acuerdo muchas cosas de que, por ejemplo, las administraciones tributarias están utilizando sistemas blockchain y están utilizando todos los sistemas de inteligencia artificial para recaudar más, ¿ya? Entonces cada uno pensaría, tal vez la tributación lo vemos como algo lejano, como algo antiguo, pero no. Y si es que la tributación va en esa onda, también va a ir todo lo demás, ¿verdad? O sea, sí, la tributación es clave. En general es una transformación radical. Estamos en una época bisagra, ¿no? Estamos yendo hacia algo nuevo y que después de muchos años, cuando volvamos al pasado y busquemos dónde realmente fue el cambio pues de paradigma en la humanidad, vamos a encontrar estos años definitivamente que fueron los años de cambio. Estamos realmente en los albores de la inteligencia artificial empezando, pero vemos la necesidad que tiene, cómo el año pasado pues transformó sectores
que se manejaban de otra manera. Comenzamos hablando, como decías, de riesgo operacional, todo lo que es seguridad de la información, lo que es los riesgos de robustez, los riesgos también de equidad de los algoritmos, hablando ya de auditorías algorítmicas directamente, ¿no? Entonces, es súper interesante cuando realmente llegamos a esto y que puede devenir en riesgos jurídicos, porque definitivamente impactan. Una aspiradora inteligente, a la final que coge y mata a tu mascota, obviamente está produciéndote también daños jurídicos, o a ti, que te produce una lesión, o un carro inteligente, pues que ocasiona un accidente, puede atentar hasta el derecho a la vida, ¿verdad? Y en cuestiones de equidad también es algo bien complicado. Yo te digo, trabajo muchísimo en estos temas justamente, donde vemos un discurso jurídico que está de alguna manera no está encajado en lo que realmente pasa a nivel de tecnologías de la información, sobre todo tecnologías inteligentes. Entonces escuchamos mucho de hoy en día que se critica la transparencia algorítmica y está muy bien, por supuesto, tenemos que auditar los sistemas inteligentes, los sistemas agentes inteligentes, pero me refiero a datos y por supuesto al código, ¿no? Ambas cosas, ¿sí? Pero detrás de eso, luego pensamos, uno que cuando trabaja realmente en el campo se da cuenta que el sesgo algorítmico también puede ayudar a lograr una igualdad material, no solamente formal, porque obviamente tú puedes ahí mapear, puedes directamente tratar de favorecer a un grupo que es más vulnerable que a otro. Entonces, a la final, yo creo que todas estas cuestiones que hoy escuchamos en el mundo jurídico, de alguna manera no están bien aterrizadas, ¿no? En lo que realmente pasa a nivel tecnológico y cómo asumirlo. Entonces, es un momento crítico para que podamos empalmar ambas visiones sobre ciertos temas en común como este. Sí, bueno, ahí me dijiste algo que es muy interesante y que me parece importante decirlo. Hay un principio jurídico que dice que el derecho tiene que regular la realidad. O sea, no al revés, no es que el derecho va a intentar cambiar la realidad o intentar modificar una realidad. El derecho tiene que adaptarse a la realidad. En sí, la realidad lo que es que hay un montón de empresas que están iniciando en tecnologías de la información con aplicaciones de inteligencia artificial. Lo que tiene que hacer el derecho es adaptarse a eso, regular estas normativas. No va a intentar como que el derecho cambiar esto, ¿sí? O en todo caso, también existe la opción de que esta inteligencia artificial no se regule y ahí en cambio vamos a tener un gran problema, ¿no? Bueno, es justamente el dilema de la gobernanza actual, la gobernanza corporativa, cómo ha cambiado desde el final de los años 90, y por eso tenemos ahora legislaciones. El terremoto en el derecho administrativo, por ejemplo, son legislaciones fundamentadas en riesgos, dentro de un esquema, más bien, que la doctrina pues la ha terminado clasificando como metaregulatorio, y es la base de todo, ¿no? Porque si el Estado dice, ok, tu empresa, tu institución pública privada, tú eres quien tiene que proteger los derechos y libertades de las personas, de tus clientes, de los consumidores, bueno, no hablemos de derecho de consumo, que es otra cosa, ¿no? Pero en todo caso, sí, por ejemplo, titulares de datos personales, de utilizadores, de usuarios, perdón, de productos entrenados con inteligencia artificial. Entonces, en este contexto, dice, tú tienes que protegerlo, y por eso, pues, hay un cambio radical en el derecho que no está siendo tan bien observado en países de tradición romano-germánica, y que tiene que ser observado, porque al final la Unión Europea ha dado ya los pasos, con el GDPR, por ejemplo, el Reglamento General Europeo de Protección de Datos. Podemos decir que después de 6 años ya de entrada en aplicación, recién se está entendiendo algunas cosas que están allí y se están identificando algunas fallas también. Entonces, de eso se trata, pues, de esta revolución de un derecho que se adapte justamente a lo que tenemos hoy. Y creo que una muestra de eso es la nueva normativa de inteligencia artificial de la Unión Europea, justamente, ¿no? Que ha cogido algunas sugerencias. Por ejemplo, lo interesante, por fin tenemos una normativa, bueno, que todavía no entra en aplicación, será en 2 años, pero que ya define el riesgo. Imagínate tú, ¿cómo es posible que tú tengas legislaciones nuevas, reglamentos nuevos, lo que sea, fundamentados en riesgos y que ni siquiera te definan el riesgo dentro del cuerpo jurídico? Y eso es lo que venía pasando. Entonces ya vemos que no, sobre todo los abogados, el mundo jurídico, los académicos, tienen que dejar de pensar que el riesgo funciona por defecto. Y ese es el principal cáncer actual, que todavía siguen pensando, es gestión de riesgos, dale entonces. ¿Cómo lo resuelves? No sé, pero es riesgos. Entonces, todo funciona en base al riesgo hoy en día, y es un cambio tremendo para el derecho, un derecho sobre todo que pasa de ser reactivo a proactivo en varias áreas, y no solamente derecho privado, sino derecho público, ¿no? Como vemos. Sí. Bueno, Luis, ¿te parece si hablamos un poco de cada eje temático Ya, por supuesto. de la conferencia?
Y así pues nuestros radioescuchas van a saber a qué eje temático van a poder presentar sus ponencias. Por supuesto. El primero, impactos jurídicos de una economía digital impulsada por la inteligencia artificial. Sería como que el eje de inteligencia artificial, ¿verdad? A eso se refiere. Este primer eje, impactos jurídicos de una economía digital impulsada por la inteligencia artificial, es bastante abierto. Que pueden presentar economistas, por supuesto, por qué no decir gente vinculada a empresas, también empresarios, emprendedores, abogados también, por supuesto. Tiene que ver básicamente con, de alguna manera, estos impactos jurídicos. ¿Por qué lo pongo tan abierto? Porque al hablar de impacto, nosotros tenemos varias maneras de asumirlo. Todo el mundo habla de impactos de la inteligencia artificial hoy en día. Impacto en el empleo, impacto en el derecho a la vida privada, muchas cosas. Pero ¿cómo nosotros realmente llegamos a determinar ese impacto? Lo importante es que tenemos que generar datos. Tenemos que de alguna manera... Claro, cuantificar el dato, ¿no? En lo posible cuantificar el dato, cuantificar los datos para poder entender y sacar patrones de allí, ¿no? Entonces, yo me he dado cuenta que en el mundo de las ciencias sociales se habla mucho de impactos, pero no se analiza realmente el impacto. Mucho Claro. simplemente es O sea, muy teórico. El uso de ciertos métodos cuantitativos, cualitativos de eso. Pero es importante porque solo así nosotros podemos ver realmente qué es lo que está pasando, ¿no? Con números. Entonces, es muy importante pues mezclar ambas cosas. Y eso es parte pues de este nuevo mundo jurídico que tiene que definitivamente estar también con otras ramas. Ser de alguna manera más bien ubicuo, ¿no? Oblicuo. Y en este caso pues estoy poniendo, por supuesto, si hablamos de ciencia de datos, pues básicamente qué es lo que engloba el aprendizaje automático, aprendizaje profundo, lo que son estas metodologías de inteligencia artificial. ¿Por qué no incorporar también el derecho para poder realmente tener decisiones más informadas y no simplemente opciones subjetivas, ¿no? Sí, tal cual, amigo. A ver, vamos a ver el siguiente eje. Desafíos jurídicos de las fintech, de la blockchain y de los criptoactivos. Bueno, muy relacionado al sector financiero, ¿no? De las fintech y bueno, del sector cripto. Sí, es una parte muy interesante y aquí sí esperamos pues también que haya ponentes internacionales, ¿no? Para obtener de alguna manera una visión comparada, dado que el Ecuador pues no ha tenido pues una posición, digamos, abierta para los criptoactivos en general, más bien sigue casi desregularizado. En la ley fintech a la final se puso simplemente al servicio de 2 industrias preestablecidas, pero no se abrió realmente el campo para nuevas industrias. Entonces a la final la industria de los criptoactivos ya vemos que ha ganado la batalla. Ya vemos que el Bitcoin está para quedarse. O no está ganando en todo caso. Ya está casi ganado, como podemos ver ahorita, por las tendencias actuales, ¿no? O sea, el año pasado todavía estábamos en eso de que sí, no, ¿qué pasa? Va, no va. Toda la guerra de la SEC, sobre todo ahí en Estados Unidos, ¿no? Pero en todo caso, vemos que no, que es algo que se va a quedar al menos, pero ya está siendo regulado. Y hace rato, pues, y vemos Claro, ya... hay normativas que te dicen que tienes que declarar que tienes. Y ahí viene... A partir de $50,000 tienes que declarar. Sí, también pues se pone ya pues a... Qué gran regulación, ¿no? Claro, si pues... tienes $49,000 ya no tienes que declarar nada. Ya, pero esto es justamente el error del derecho a veces, hacer las cosas de esa manera. Entonces, es justamente ese conflicto que yo decía, cómo pasar de un derecho reactivo a un derecho proactivo. Y el derecho proactivo pues tiene que entender otros patrones, no simplemente poner una regla que tiene que cumplirse de manera prescriptiva y que muchas veces es irracional, infundada, y genera más dudas realmente que certezas y termina en una misión de conformidad más bien tramposa, ¿no? Como, mira, aquí está el papel, sí tengo, dale, pasa, sí tengo. Como cuando cogen en el sector público un currículum, ¿no? Claro. No importa dónde sacaste tu título, lo único que importa es que tengas título. ¿Y qué pasa con Y las que esté habilidades y el know-how? registrado. Sí, o Ajá. sea, lamentablemente eso ya no cabe en el siglo XXI, ¿no? Y pues podemos ver que los patrones en general del sector público no cambian en países latinoamericanos, ¿no? Sí. Pero en todo caso... Y justo íbamos a hablar del eje temático 3, Ujú. ya que estás hablando del sector público, Sí. que es transformación digital inteligente en el sector público, tributos y servicios y government. Sí, es muy, muy importante porque al final podemos ver que las empresas toman pues este camino de adoptar tecnologías, obviamente para mejorar su retorno a la inversión, por ejemplo, sus procesos empresariales, para vender más en pocas palabras, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con el sector público? El sector público es fundamental dentro de esta transformación. Si el sector público no se transforma, obviamente las empresas de un país determinado, ¿sí?, van a sufrir que el sector público no se transforme. Es una transformación conjunta. Y por ello viene justamente cómo nosotros podemos aplicar esto dentro del sector público. Transformar, ahorrar gasto corriente, tener mejores mecanismos de control. Piensen todo en las superintendencias. Su mandato que estableció en la Constitución es vigilar y controlar. ¿Y cómo están haciendo para controlar? ¿Es que el presupuesto que tienen les alcanza para controlar todo lo que tienen que controlar realmente?
es que en el Ecuador y en nuestros países vecinos de la región, realmente se da un presupuesto para resolver problemas. Ese es el asunto principal. En una época donde lo principal es resolver problemas. Hay presupuesto para resolver problemas. Sí, la verdad, topaste un puntísimo así. Porque a veces es como, no hay esto, no hay esto, no hay esto, ¿cuál es la salida? Y muchas veces desde la academia decimos, no, soñemos, no sé qué. La garantía, el derecho ahí consagrado. Y a veces lo que hay que hacer es asignar presupuesto. Sí, pero para resolver problemas. Y ahí tú puedes dar, si realmente tú tienes una visión, como te digo, por eso todo está pegado al riesgo hoy en día. Tienes una visión, ok, yo, por ejemplo, en compras públicas, ¿cómo voy a invertir este dinero? ¿Cuál es el retorno de la inversión y cómo puedo a la final modelar, ¿sí? Modelar estas adquisiciones para ver cómo trabajan juntas, porque son interdependientes entre sí. Y así podemos dejar de derrochar dinero en cosas que no valen la pena y poner realmente el dinero en cosas que sí lo valen, ¿verdad? Sí. Entonces, esa es parte de la transformación, el servicio público, dejarnos de esas contradicciones de que tienes que llenar algo. Por ejemplo, tienes que llenar algo en el sitio web, ¿sí? Que te hacen un proceso tenaz hasta para verificación de utilización de los servicios de internet, y luego tú tienes que a la final terminar haciendo el proceso a cola, o que por ejemplo no hay especies para el pasaporte, ¿verdad? Entonces, es decir, es todo eso. Es todo eso. Lo terrible que fue que no hay la especie y ya no hay el pasaporte. Ya, lo siento. Entonces, a la final viene por todo lado. En realidad sí es fundamental la transformación del sector público, y en eso se está trabajando mucho en la Unión Europea, por ejemplo, y pues obviamente Latinoamérica debería ser un pilar para mejorar. Como digo, no es cuestión simplemente de decir, es porque nos quieren vender la tecnología. No, no es eso. No se trata de vender nada, se trata más bien de ahorrar dinero, porque la tecnología ahorra dinero. Ahora vas a decir, hay impactos, por supuesto, analicémoslos. Sí, en este mismo Radio Voz Andina Internacional, no en el programa Hablemos en Derecho, pero sí en la radio como tal, uno de los podcasts que se hizo en la pandemia fue una entrevista que se hizo Pablo Andrade. Y él decía que en la visión que tenía el mundo en general, en los años 2000 más o menos, era que el sector público iba a ser cada vez más chiquito, más chiquito, más chiquito. Y que el sector privado, en cambio, iba a ser cada vez más grande y más influyente. Y que iba a llegar un punto en el que, por ejemplo, lo que diga la Coca-Cola, o lo que diga la Pepsi, o lo que diga Microsoft, iba a ser más importante aún que lo que digan los estados. O sea, esa era la lógica, esa era la idea que había en ese entonces. Pero la pandemia fue la evidencia que eso no es así. Exactamente. Los estados se están haciendo más fuertes. O sea, mira cómo ha crecido el estado en Estados Unidos, han crecido los ejércitos, sí. Han crecido las compras públicas. O sea, no hay que creer esto de que incluso la propio cripto es así, ¿no? O sea, vamos a dejar de depender de las bancas central. No hay tal. Y no, van a coexistir. Van a coexistir. Totalmente de acuerdo. Pero también en este sentido, nosotros lo que tenemos que ver es dónde nos paramos como país y como región. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo peligroso? Lo peligroso es que si el sector público no está preparado, si el sector público, y pensemos no solo eso, o sea, los representantes del poder ciudadano, la asamblea, si tenemos lamentablemente pues una brecha digital de segundo grado tenaz en la asamblea por falta de conocimiento de tecnologías digitales, y no estoy hablando de consumir, porque mucha gente piensa que es solo el acceso, que tengo TikTok y ya se ¿qué va? Es toda una educación digital. Yo soy el asambleísta tecnológico que tengo TikTok. Tengo TikTok. Entonces, obviamente, si nosotros primero no educamos a nuestros asambleístas y políticos ecuatorianos, la gran mayoría que están en la total ignorancia tecnológica, ¿cómo esperamos nosotros que vamos a tener una buena regulación en general en todos los aspectos? Administrativa, por supuesto, hablamos jurídica, de todo tipo, para lo que es los privados, ¿no? Entonces ahí viene el problema y eso hace que de pronto el sector privado también se las tome como no, es que aquí tengo que trabajar solo de esta manera. ¿Cuánto innovamos en Ecuador? ¿O seguimos siendo simplemente, no sé, un sector privado rentista que coge y lo que es básicamente es el anzuelo para las cosas que se desarrollan en otros países, que al final es el patrón que tenemos? Entonces ahí vemos realmente cómo transformar la economía ecuatoriana, pues con conocimiento, ¿sí? Con conocimiento y cómo, obviamente, si el sector público está plagado de gente que no lo tiene. Ahí viene el principal problema. Si nosotros no cambiamos ese sector público, no educamos ese sector público como debería ser en el siglo XXI, no el siglo XX, obviamente el sector privado va a seguir pagando de alguna manera pues la falta de conocimiento de este sector trascendental como el público, ¿no? Y no hablo por todos, pero por la gran mayoría, por supuesto, los dirigentes patriotas ecuatorianos. Te digo, a nivel mismo de decisiones, ponte a pensar, ¿cuántas de las decisiones, cuando uno dice, ok, vamos a ver, ¿cómo es posible que digan que la inteligencia artificial puede asistir a decisiones? Yo digo, no, pues, hacemos modelos de riesgo y uno puede ver las cosas transparentemente y tomar decisiones objetivas. Si un gran problema de la corrupción es la excesiva discrecionalidad de las autoridades, ¿por qué no nosotros, de alguna manera, darle pautas a esa discrecionalidad para que no sea ciega, ¿verdad? Y ahí vemos cuántas decisiones de la Asamblea realmente son objetivas al año.
¿verdad? Realmente responden a la gente. Tenemos problemas de corrupción judicial. Ok, ¿por qué no contar con tecnologías inteligentes que de alguna manera ayuden a que vean mejor las cosas e incluso, como son auditables, poder ver, ¿sí?, si es que a la final coincide o no con los patrones que de alguna manera tenemos allí. O sea, no digo reemplazarlos, pero sí digo utilicémoslo para bien, para informarnos y para dar más justicia, para más celeridad de los procesos, ¿sí? Porque no podemos estar en un país donde en ciertas ramas jurídicas la justicia no existe justicia para el pobre y la persona de a pie. Y eso sí podemos cambiar con las tecnologías inteligentes. Sí, Luis. Tal cual. El cuarto eje temático, que creo que sería también chévere abordarlo, impacto macroeconómico y jurídico de las Central Bank Digital Currencies, entre paréntesis, protección de datos, protección de derechos y libertades. Es un tema interesante y polémico, y aquí va a ser lo bueno, pues, ver los dos lados de la medalla, ¿no? Entonces, por un lado, pues, estas CBDCs se presentan como una alternativa forzosa para los gobiernos. Ya vemos, creo pues, que en Europa ya van a sacar el euro digital, o sí, ya está. Está en camino, pero ahí vemos justamente que estamos en esa época, como decía, bisagra, porque, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos los demócratas, que pues nunca se han mostrado muy pro de las criptomonedas, los criptoactivos volátiles que conocemos, o las stablecoins, pero en cambio, al parecer sí de las CBDCs. En cambio ves Donald Trump, que ahora se declaró el presidente cripto, Bitcoin, y él en cambio ha prometido que no va a poner una CBDC, que el dólar no va a ser una CBDC para respetar los derechos de las personas. Entonces ahí vemos que el juego político influye un montón también, ¿no? Están viendo a la final de pronto por dónde sacar más votos, ¿no? Y en el caso nuestro, claro, vamos a analizar eso. O sea, ¿son convenientes CBDCs? Por un lado, sí. Pensemos, si una gran parte de la Web3, de la nueva economía digital, funciona con criptoactivos, ¿sí?, y una persona no quiere invertir en criptoactivos, ¿por qué no puede utilizar un euro digital, un dólar digital? ¿Para qué? Para poder participar en estas nuevas plataformas, blockchain sobre todo, ¿verdad? Pero por otro lado, ahí vemos el problema, ¿será que cómo nosotros garantizamos que el Estado no va a controlar todos nuestros movimientos? Y ese es el gran riesgo que tenemos con las CBDCs. El Estado y el sector privado. Y, bueno, todos en general. O sea, entonces, a la final sí se convertiría pues en un sistema de espionaje masivo ya consolidado. Ahora, los retractores, y por eso quiero que presenten papers, no sé qué queremos, ¿no? Porque son temas muy, muy, muy bonitos, muy interesantes. Porque detractores, por ejemplo, te dicen, no, CBDC nunca, porque obviamente van a controlarme todo. Pero claro, si tú vas y pagas con tarjeta de crédito en todo lado, igual lo estás haciendo. Claro. Entonces, y lo estás haciendo en Ecuador, y este mismo Ecuador, por ejemplo, si eres un estudiante, si eres una persona extranjera que sacó la tarjeta en el extranjero, esta información también se comparte. Claro, entonces ahí viene el asunto, ¿dónde quedamos? Y detrás hay Visa, que es el que registra el movimiento. Y entonces fíjate tú, en la misma Unión Europea, ahí viene la parte cultural, ¿no? Hay países que, por ejemplo, Suecia, por ejemplo, los nórdicos, que tienen mucha confianza en el sistema y obviamente pagan todo digital hoy en día. Si tenemos el proyecto de CBDC en Suecia, por ejemplo, la corona digital, y Chrome, bueno, en Lituania, por ejemplo, en blockchain, bueno, muchos países que ya tienen sus CBDC. Pero lo interesante, en cambio, es cuando vamos al otro lado, vemos a Alemania, país de pronto de los más poderosos de la Unión Europea, probablemente más poderoso, que por cultura le gusta el cash y no quiere dejar de utilizar cash, ¿verdad? Y tú vas a Berlín y de pronto a una ciudad allá y ves que hay lugares que dice cash only. O sea, ni siquiera quiero tarjeta. Entonces ahí viene el punto justo. De pronto la solución es tener dos sistemas que coexisten. Y bueno, y en Alemania tienen euro, ¿no? Porque en Suecia tienen su propio... En Lituania no sé, pero en Alemania hay euro. Claro que sí. Pero ahí viene el asunto, o sea, viene la opción. Y de pronto esa puede ser un tema muy bueno de disputa. Por ejemplo, ¿dónde está la violación a tu vida privada? Cuando llegas a un lugar y la única forma de autenticarte es dar tu huella dactilar o escaneo de retina. Pero si yo tengo dos opciones, esa y otra, entonces ya estamos yendo, ¿ok? Si quieres utiliza, de pronto es más rápido hacer escaneo, ya utilizamos escaneo, pero depende de ti, tú tienes que tener una base legal para utilizarlo y la persona tiene que estar de acuerdo. Y ahí vienen más problemas, es que la persona realmente está en condiciones de dar su consentimiento y viene la teoría de los grupos más vulnerables que otros. Hay personas que tal vez les impacta mucho más, ¿sí?, una violación de datos y otros que no. Fíjate tú, hay gente que pone toda su vida privada en TikTok y listo. Entonces, ¿cuánto le impactó una violación de datos? No, pues sí, todos sus datos ya están allí, todos los que fueron. Y voluntariamente. Y voluntariamente. Y hay otros que no, que en cambio no quieren, usan ProtonMail. Bueno, ProtonMail hasta donde se conocía, pues que era lo mejor. Un VPN siempre son mucho más
más celosos de eso. Pero hay gente que en cambio no tiene eso. Por ejemplo, pensemos en la gente de escasos recursos, escasa educación, ¿sí? En este caso, para la ley todos son un sujeto promedio. Y no se piensa realmente que hay grupos más vulnerables que otros. Entonces ahí viene el asunto, cómo realmente estamos como sociedad trabajando eso y cómo va, por supuesto, las autoridades de control a sancionar este tipo de violaciones. Es que realmente van a mapear dónde hay gente más vulnerable que otra, ¿sí? Y muchas cosas, ¿no? Que definitivamente para el derecho es como un montón de cosas que yo siento que la rama jurídica no quiere soltar. No quiere soltarse, pero ya debería, ¿no? Porque a la final se está yendo de control todo esto y el derecho no puede seguir tratando de aplicar viejas maneras en nuevas formas de tecnología. Sí, es como tú dijiste, un derecho activo y no proactivo. reactivo. Proactivo y no reactivo. Proactivo. Pero todo tiene siempre su lado porque estamos haciendo el futuro. Ahorita no tenemos soluciones. Entonces, por eso viene el asunto. Claro, eso es lo importante. Y sobre el eje 5, el eje de ciberseguridad, así tal cual. Ciberseguridad es súper importante porque estamos hablando de que viene a ser el corazón de todo, ¿sí? Los escenarios de riesgo, al final, ¿qué es lo que les protege? La seguridad de la información. Hoy estamos en una época que todo se trata de información, ¿ok? Entonces, la ciberseguridad en este caso también podemos ver que tiene un cambio, de alguna manera, de paradigma, sobre todo en los últimos 10, 15 años, que ya, como se dice, la ciberseguridad se está tomando en serio. Y no solamente la ciberseguridad, más extenso, la seguridad de la información en general. Mucho más extenso que antes, con mucho más responsabilidad sobre todo. Ya deja de ser un chequeo de casillas, de listas de chequeo como era antes. Hoy en día ya no es así. Hoy en día ya cuestionamos los estándares de buenas prácticas. ¿Son realmente las mejores prácticas? Y realmente es muy interesante. Estamos en una transición. La ciberseguridad está tratando de mejorar. No tiene otra manera de hacerlo. Y sobre todo ahora es cómo podemos fusionar esta visión con las tecnologías inteligentes. Inteligencia artificial es ahorita la primera prioridad de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque los ataques ya vienen, por supuesto, a través de inteligencia artificial. Ataques reforzados por inteligencia artificial. Mira cómo subió esto de, por ejemplo, los deepfakes, que es algo así que todo el mundo conoce, ¿verdad? Entonces, deepfakes al comienzo solamente... Los audios de Cristiano Ronaldo. Sí, o sea, ya ves ahora que ya no se trata solamente de lo que era antes. Antes era simplemente, yo me acuerdo hace unos años, algún artista en particular, alguna cosa para hacerle mofa. No, ahora estamos viendo que el primer target son los jefes de empresas, para engañar, obviamente, ingeniería social y obtener acceso a sistemas de información. Entonces, ahí nosotros podemos ver que esto está evolucionando. O sea, la ciberseguridad no evoluciona y no entra realmente en la dinámica de lo que es la inteligencia artificial. Estamos fritos. Pero dentro de eso también, lo que más flojo ha estado es el riesgo. Porque obviamente la ciberseguridad no viene de una tradición fuerte de riesgo. Al final es una rama nueva. Entonces, ahí vemos la gran diferencia, ¿no? Que cambia además demasiado rápido, ¿no? Cambia rápido, de acuerdo al perfil de las amenazas que hay, a los vectores de ataque, los escenarios de riesgo. Entonces, sí, por eso es súper interesante el tema y hay muy poco hecho. Ese es el punto principal, muy poco hecho. La mayoría de cosas que tenemos ahorita son incertidumbres, pero tenemos que adoptar ciencia aplicada para poder hacer estos análisis. Y eso yo creo que es fundamental. Dejar de hablar a veces desde la comodidad de las ciencias sociales, de simplemente decir criterios, porque a mí me parece. Sino simplemente necesitamos adaptar este nuevo mundo detrás de nuestras decisiones, porque todo gira en torno a la toma de decisiones. Y eso es lo que tenemos que entender en el sector jurídico. Y tenemos que transformar nuestra justicia también hacia eso. ¿Por qué si no entiendo a qué jugando en el mundo? Hacemos regulaciones fundamentadas en riesgo y nosotros no queremos soltarnos al riesgo. Ahí viene el punto. Sí. Bueno, un poco para recordarles a nuestros radioescuchas, este congreso se realizará... A ver, la recepción de ponencias es hasta el 28 de junio. Sí, 28 de junio. Sí, y si no quieren enviar ninguna ponencia, lo cual está muy bien, también pueden ir como asistentes. Y el congreso se realizará en noviembre. Veamos la fecha exacta que le tengo aquí. El congreso será del 26 al 28 de noviembre en el Salón Olmedo de la Universidad Andina, ¿verdad? En horas de la tarde. Uh-huh. Sí. Y todos invitados, juristas, economistas, claro, esa es la idea, que sea interdisciplinario. Desarrolladores de software, si es que riesgos, gente que trabaja en riesgos, es decir, en general necesitamos un entorno multidisciplinario para que sea un evento, por supuesto, que nutra a la gente y que aporte a nuestra sociedad. Sí, ¿algo más que quieras decirles a nuestros escuchas, Luis? Antes de finalizar el programa.
Pues nada, vamos a hablar muchísimo de algoritmos y por supuesto no hay que tener miedo al algoritmo, ¿sí? Hay que entenderlo. Ese es el punto acá. Uno tiene miedo a las cosas que no entiende. Cuando entendemos hay una gran diferencia. La única forma de tomar decisiones informadas es comprender cómo funcionan esos procesos. Sí, listo. Muchas gracias, Luis, Gracias, por todo. Sebas. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite cada día martes a las 10 de la mañana por Radio Voz Andina Internacional. Fuimos Luis Enrique y Sebastián Palis aquí en Radio Voz Andina Internacional. Hablemos de Derecho. Muchas gracias y hasta la próxima.